A las 7:50 en Caracas establecemos contacto directo con José Toro Hardy, economista y exdirector de Petróleos de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido para toda la audiencia en América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. Encantado de estar con ustedes y saludo a esa audiencia tan amplia que tiene NTC en toda América. Doctor Toro Hardy, uno se pregunta en este momento, Venezuela, uno de los países más ricos del mundo en petróleo, pero tal vez en este momento con la inflación más alta, con una crisis social, política bastante álgida, uno se pregunta, ¿qué hace el petróleo en Venezuela que no le ayuda a mejorar su situación, pero pareciera que sí ayuda a los miembros de otros países, miembros de Petrocaribe, por ejemplo? Bueno, mire, yo le diría que en los últimos años Venezuela pudo seguir adelante con estas políticas porque tenía uno de los precios del petróleo más altos de toda la historia. Eso le permitió gastar mucho dinero tanto en el país como regalando a otras naciones sin el control de nadie, ni en el Congreso Nacional, ni Contraloría de la República, ni nada. El problema es que la situación ha cambiado. Hoy en día Venezuela tiene quizás uno de los déficits fiscales más altos del mundo, tiene una de las inflaciones más altas del mundo, ha tenido 3 devaluaciones en lo que va del año, aunque la última ni siquiera fue anunciada a los venezolanos. Tenemos realmente una situación económica bien comprometida. Si antes los venezolanos aceptaban preocuparse y que se le diera tanta generosidad con otras naciones, ese no es el caso ya hoy en día. No solo tenemos una enorme crisis económica, sino que además tenemos yo diría que una inestabilidad política, porque el gobierno se puso de acuerdo, el CNE, en aceptar un reconteo, una auditoría de los votos y después no la quiere realizar en los términos en que se había convenido. Eso, por supuesto, le quita legitimidad al gobierno. Y que en este momento se reúnan en Venezuela 17 países afiliados a Petrocaribe y que el gobierno además venga a ofrecerles que se va a hacer una zona económica, va a continuar lo que aquí llamamos la regaladera, es difícil. Además de que ni siquiera en los compromisos que ha tenido internacionales Venezuela, por ejemplo, algo que fue tan exitoso como la Comunidad Andina con Colombia, y en un momento determinado simplemente por una discusión con el presidente de Colombia, el presidente Chávez decidió retirar a Venezuela de la Comunidad Andina. Posteriormente entra en Mercosur, pero entra por la puerta de atrás en medio de una crisis que se había producido en Paraguay en ese momento. Y ahora pues se habla no solo de seguir regalando dinero, sino de hacer una zona económica que nadie entiende muy bien hacia dónde va ni cómo se puede mantener. Doctor José Toro Hardy, tal vez se está buscando en este momento una legitimidad a cambio de dádivas, en este caso petroleras, de otros países. Pero es que no me cabe la menor duda. Eso lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo el gobierno venezolano. Esa fue la razón de la creación de la ALBA, a través del cual están países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, etcétera. Hay una cosa que es muy importante. Por ejemplo, en Mercosur existe una cláusula democrática, que es la del protocolo de Ushuaia. También la Carta Democrática Interamericana, pero pareciera que el gobierno venezolano busca apoyos simplemente por vía de dádivas a otras naciones. En medio de esas dádivas también hay declaraciones en otros organismos internacionales como la que vimos anteriormente del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el SICA, en Centroamérica, y aseguraba, según lo que hemos leído, que el presidente de los Estados Unidos hablaba de la necesidad de unas elecciones legítimas y de legítima democracia en Venezuela. ¿Usted cree que con estos comentarios se está buscando desestabilizar a Venezuela o atentar desde la extrema derecha, como lo ha dicho Nicolás Maduro, a un gobierno revolucionario? Para nada, yo lo que creo es que los países de América se comprometieron en la OEA a firmar la cláusula interamericana, la cláusula democrática interamericana, y de acuerdo con esa cláusula, pues hay que tener una democracia en ejercicio. Una democracia en ejercicio significa reconocer a quien gana las elecciones. Las últimas elecciones en Venezuela han estado cargadas de vicios, de fraudes, y los países de América Latina, los países de UNASUR, entre ellos Colombia,
de alguna manera reconocieron el triunfo del presidente Maduro, pero siempre y cuando se hiciera la auditoría de los votos que el gobierno se ha comprometido a hacer. E incluso el propio presidente Maduro, en el mismo momento en que se anuncia su triunfo, reconoce que hay que ir a una auditoría, que había que contar todos los votos. Pero ahora alguien le debe haber aconsejado que no era prudente hacerlo, porque no quieren cumplir con ese compromiso que fue asumido frente a la UNASUR. Doctor José Toro Hardy, como hay una cuña en Venezuela bastante vieja, la conocí cuando vivía allá, pues, ¿qué pasaría en Venezuela si no existiera cierta tienda? Yo le pregunto ahora, ¿qué pasaría en Venezuela si no existiera el petróleo? Mire, entraríamos en un problema muy grave porque la economía venezolana se ha vuelto extremadamente dependiente del petróleo, al extremo de que el 96% de todos los dólares que le ingresan a Venezuela provienen del petróleo. Ahora, imagínense usted, durante los últimos 14 años, el aparato productivo interno de Venezuela ha sido duramente golpeado a través de expropiaciones, nacionalizaciones, falta de confianza, inseguridades jurídicas, etcétera. El resultado es que hoy dependemos mucho más que nunca de las importaciones. Pero para poder cumplir con esas importaciones necesitamos dólares. Y el 96% de los dólares vienen del petróleo, que está además atravesando por una gravísima situación, por improductividad, por accidentes permanentes, por incendios en las refinerías. Le voy a decir más. Siendo un país tradicionalmente exportador de gasolina, hoy en día Venezuela se ha transformado en el mayor importador de gasolina desde los Estados Unidos en toda Sudamérica. Imagínese usted lo que eso significa. Ya el petróleo no nos alcanza, y si no nos alcanza para resolver los problemas de los venezolanos, mucho menos deberíamos estar pensando en continuar con esta dádiva que el propio pueblo venezolano hoy en día ya no las va a aceptar. Ahora, la pregunta también que se hacen muchos venezolanos y a nivel internacional es que si Estados Unidos está contribuyendo a desestabilizar a la nación, si desde esa extrema derecha se está buscando atentar contra una revolución, ¿por qué el gobierno de Nicolás Maduro no decide de una vez por todas, no le vendemos petróleo a un gobierno que busca desestabilizarnos a nosotros, pero que también con esa gasolina o con ese petróleo produce el combustible para atacar a Siria, para atacar a otras naciones como Irán y otros países en el mundo que tanto denuncia precisamente el gobierno en su momento de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro? Bueno, mire, sencillamente porque no tendría cómo funcionar la economía venezolana. Aunque el gobierno habla de que producimos cerca de 3 millones de barriles, todas las fuentes internacionales, incluyendo la OPEP y la Agencia Internacional de la Energía, hablan más bien de 2.4 millones de barriles. De esos 2.4 millones, cerca de 800.000 son consumo interno, que está tan fuertemente subsidiado que no cubre ni siquiera sus costos de producción. Pero después vienen cerca de 200.000 barriles más que se regalan prácticamente en estos países de Petrocaribe. 100.000 a Cuba y 106.000 a las demás naciones de Petrocaribe. ¿Sabe cómo se vende ese petróleo? La mitad de la factura es pagadera a 25 años, con 2 años de gracia y 1% de interés. Si Venezuela intentase descontar, vender en el mercado esa parte de la factura, no recibiría cero, porque el valor presente neto de esa parte de la factura es cero. La otra mitad de la factura nos la pagan con trueques. Entonces, por ejemplo, Nicaragua nos manda grandes cantidades de café o de vaquillas o de carne, lo cual por supuesto tiene quebrado a la industria del café venezolana, que fue históricamente un exportador de café al igual que Colombia, o no tan grande, pero lo fue. Y resulta que están destruyendo el aparato productivo venezolano porque le regalamos petróleo, de los cuales no recibimos ni $1, pero sí recibimos importaciones en condiciones que quiebran a los productores nacionales. Mientras tanto, el único país que nos paga es los Estados Unidos. Y además nos paga porque las exportaciones que hacemos se las hacemos a Citgo, que es 100% propiedad de PDVSA. Si Citgo dejase de recibir petróleo, quebraría y eso le produciría un daño, petróleo venezolano me refiero, eso le produciría un daño inmenso a Venezuela. No solo porque dejaría de cobrar el petróleo que se vende en los Estados Unidos a través de Citgo, sino porque además quebraría la propia Citgo. En una frase, doctor Toro Hardy, ya por razones de tiempo, ¿qué es lo que usted dice en Twitter que se está textualmente, algo que empezó en Venezuela comienza a terminarse también en Venezuela?
Así es, eso lo vengo afirmando en Twitter. A través de estas cantidades enormes de dinero que se obtuvieron a través de un precio nunca antes imaginado del petróleo, pareciera que fue el gobierno empezó a tratar de extender una ideología por la América Latina. Ahora, yo quisiera saber si ahora que ya no hay esos recursos petroleros, lo va a poder seguir haciendo, o qué va a pasar en esos países que sin el apoyo masivo de Venezuela podrán continuar también con ese tipo de políticas. José Trojardi, economista y exdirector de Petróleos de Venezuela. Tenga usted una feliz noche. Lo mismo para ustedes y toda la audiencia.